Vamos a ver ahora otro tipo de ángulo que se forma en una circunferencia y es el ángulo semiinscrito. Y simplemente un ángulo semiinscrito es aquel que está formado por una tangente y una secante de una circunferencia y cuyo vértice es el punto de tangencia. Es decir, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí una circunferencia, simplemente hay una recta tangente y aquí en el punto de tangencia trazamos una recta secante. Y este ángulo que nos queda aquí es el ángulo que vamos a llamar ángulo semiinscrito. Ahora, para lo mismo que los otros ángulos que habíamos puesto en la circunferencia, debemos analizar cuál es la medida de este ángulo semiinscrito. El próximo teorema nos va a mostrar cuánto es la medida de este ángulo. Entonces vamos a probar este teorema. El teorema es el siguiente. La medida de un ángulo semiinscrito a una circunferencia es igual a la mitad de la medida del arco interceptado. Entonces observemos. Si nosotros tenemos un ángulo semiinscrito, va a medir justamente la mitad de este arco que intercepta. Aquí nuestras hipótesis serían que esta es una tangente y esta es una secante. Recuerden que eso es lo que necesitamos para que esto sea un ángulo semiinscrito. Y luego entonces debemos concluir que la medida de este ángulo va a ser la mitad de la medida de este arco. Ahora vamos a hacer la prueba en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente. Tenemos este ángulo semiinscrito en esta circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar esta recta que va a ser paralela a esta y que va a cortar la circunferencia en D. Es decir, nosotros podemos trazar siempre una paralela por un punto, entonces vamos a trazar esta paralela en este punto B a esta recta AC. Es decir, aquí nos va a quedar que DB es paralela a AC. Ahora, observen lo siguiente. Como estas rectas son paralelas, vamos a tener que este ángulo va a ser congruente con este ángulo, porque son alternos internos entre esas paralelas. Es decir, vamos a tener que el ángulo DBA va a ser congruente con el ángulo BAC. Ahora recuerden que estas rectas son paralelas y nosotros probamos que si eran rectas paralelas determinaban arcos congruentes. Es decir, aquí vamos a tener que el arco DA va a ser congruente con el arco BA. Ahora, ¿qué más tenemos? Observen que el ángulo DBA es un ángulo inscrito en la circunferencia. Y recuerden que la medida del ángulo inscrito, es decir, la medida del ángulo DBA, va a ser igual a la mitad de la medida del arco interceptado, es decir, la mitad de la medida de A, este arco. Ahora, ¿qué va a pasar? Observen que este DA es congruente con BA, entonces vamos a tener lo siguiente, que la medida del ángulo DBA va a ser igual a un medio de la medida de este arco, que sería el arco BA. Pero de nuevo, este ángulo de BA es congruente con el ángulo BAC. Entonces, esta medida va a ser igual a la medida del ángulo BAC. Y esto va a ser igual a un medio de la medida de BA. Y eso era justo lo que queríamos, porque la medida de BA es la mitad de la medida de AB. Y entonces ahí nos quedó probado que la medida del ángulo semiinscrito es la mitad de la medida del arco que intercepta. Ahora vamos a definir otro nuevo ángulo, que va a ser el siguiente. El ángulo es el ángulo interior o el ángulo interno. Vamos a decir que un ángulo interno es el ángulo formado por dos cuerdas que se cortan desde una circunferencia. Es decir, es lo siguiente.
Tenemos aquí una circunferencia y simplemente trazamos dos cuerdas cualesquiera. Este ángulo que se forma aquí es interno, lo mismo que este y este. Ahora, igual que todo lo que hemos hecho anteriormente, debemos encontrar cuál es la medida de este ángulo interior. Entonces, el siguiente teorema nos va a mostrar a qué equivale la medida de un ángulo interior. El teorema nos dice lo siguiente: la medida de un ángulo interno es igual a la semisuma de los arcos que son interceptados por las cuerdas que forman el ángulo. Es decir, tenemos lo siguiente: tenemos un ángulo interno, es decir, aquí tenemos dos cuerdas que se cortan dentro de la circunferencia, y un ángulo alfa, que es este ángulo que vamos a tomar aquí. Lo que nos dice el teorema es que este ángulo mide la mitad de este arco más este arco. Ahora vamos a probar este teorema en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente: lo que vamos a hacer es juntar este punto D con este punto C, y aquí nos va a quedar un triángulo. Ahora, observen que este ángulo alfa es externo a este triángulo, y recuerden, la medida del ángulo externo, llamémoslo alfa, va a ser igual a ¿qué? A la medida de este ángulo, que es la medida del ángulo ADC, más la medida del ángulo DCE. Ahora observen, este ángulo ADC es un ángulo inscrito en la circunferencia. Recuerden que el ángulo inscrito en la circunferencia mide la mitad del arco. Es decir, esta medida del ángulo ADC va a ser igual a la mitad de la medida del arco que intercepta, que es el arco BC. Lo mismo pasa para este ángulo DCE. La medida del ángulo DCE va a ser igual a un medio de la medida de DE. Eso por ser ángulo inscrito. Ahora simplemente reemplacemos aquí la medida de ADC. La medida de alfa va a ser igual a la medida de ADC, que es un medio de la medida de BC, más la medida del DCE, que es un medio de la medida de DE. Y entonces alfa va a ser igual a ¿qué? Sacamos factor común un medio, nos queda la medida de BC más la medida de DE. Que eso era justo lo que queríamos probar. Aquí no pusimos medida, pero es justamente la medida de esto. Es la medida de este arco más la medida de este arco. Y aquí entonces nos quedó a qué equivalía la medida de un ángulo interno. A la semisuma de los arcos que intersectan sus cuerdas. Miren acá, este y este.